Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber. Hay menos estudiantes pobres que reciben una beca en México. También, qué sí y qué no pueden hacer actualmente los aspirantes a la presidencia en 2024. Y ya existen chalecos que traducen música para personas sordas. Es viernes 28 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea, cual sea que estén utilizando para escuchar este episodio. Y hoy está conmigo Nacho Lozano, director y conductor del noticiario de Pisa y Corre en Imagen Televisión. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué hubo, Gonzalo? Bien, qué gusto saludarte a ti y gracias a todos los que están escuchando esto. Por fin llegamos, los arrastramos, pero alcanzamos el viernes, Nacho, y qué gusto tenerte por acá como todos nuestros invitados hacia el cierre de la semana, ¿eh? Lo conseguimos, Gonzalo. Pensé que no íbamos a llegar. Pensé que algún tribunal iba a impedir que existieran los viernes. Pensé que una mañanera iba a impedir que lleguemos este viernes, pero no fue así. Aquí estamos y si quieres vamos a arrancarnos con la información, Nacho, porque ayer que se dio a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIC 2022, un tema muy interesante que encontró por acá nuestra reportera Dulce Soto es que disminuyó el número de estudiantes pobres que reciben una beca. Entre 2018 y 2022 cayó 6.9% el número de estudiantes con una beca ubicados en los deciles 1 y 2 de ingreso. Que es tristemente quienes también más la necesitan, son quienes en este momento están recibiendo menos proporciones de becas. Sí, y bueno, creo que al final del día estos resultados nos dan como una fotografía de lo que falta por hacer, Gonzalo, de la cobertura. Es decir, finalmente lo que encuentra esta encuesta es no estamos otorgando la cobertura, las becas, la asistencia, en este caso educativa, en los sectores que más lo necesitan. O sea, aparte de los datos que comparte pues la encuesta, tiene que ver precisamente con lo que gasta una familia en situación de vulnerabilidad, digamos, en esos grupos sociales, en esos grupos poblacionales, que obviamente compromete el día a día de una familia. Es decir, vas a optar por gastar lo que cuesta hoy estudiar en México para mandar a tus hijos a estudiar particularmente el nivel medio superior y superior, o decides comer, o decides pagar las medicinas que necesitas pagar para que tu familia esté bien. Y esto es lo que revela, ¿no? Ayuda en buena medida este recorte, ayuda en buena medida el plantear la no asistencia. Creo que es una respuesta contundente. Hay que apoyarlos y hay que estar con este sector, Gonzalo. Es bien interesante lo que dices, Nacho, porque justo lo que revela la encuesta es que el gasto trimestral que los hogares destinan a la educación en México cayó 16.6% en el periodo 2018-2022, que ojo es pandemia, pasó de un promedio de 3,361 pesos a 2,804 pesos, pero caso contrario en los hogares más pobres, en los del decil 1, tal cual las personas de menos ingreso en este país, que tuvieron que gastar, pasaron de 1,456 a 1,598 pesos. Y revela justamente esto que estás diciendo. Al final, el sacrificio más grande lo tienen que terminar haciendo las familias más pobres, pese al tema de que todavía existen estas becas, que 17.8% de la población recibió, por ejemplo, la beca Benito Juárez, ¿verdad? Hay un 2.2% que obtuvo beca de algún organismo público. Sin embargo, estas no están llegando al decil más bajo, quienes tuvieron que erogar más, sacar más de su bolsillo para poder salir adelante, por lo menos en estos grados de educación. Cuando deciden hacerlo, cuando deciden estudiar, ¿sí? Además tienen que tomar esa decisión que es crucial. Es decir, a lo mejor para muchos 1,456 pesos, 1,600 pesos no significa demasiado. Hay familias que se encuentran frente a esta cifra y es una decisión básicamente, y sin exagerar, lo sabemos, de vida o muerte. Un asunto de optar por estudiar
o de optar por alguna seguridad. Es decir, si yo voy a optar por estudiar, no voy a poder trabajar para sacar adelante a mi familia, no voy a poder pagar el coyote para que me cruce la frontera y me mande a los Estados Unidos, o simple y sencillamente tendré otras opciones que no me da el Estado y que sí los poderes fácticos y legales me están ofreciendo, como trabajar para ellos y no optar por ninguna de estas becas. Correcto, Nacho. Oye, al principio hablabas acerca de que si algún tribunal nos prohibió, pero el que sí ya empezó a poner un poco más de reglas es el INE, ¿verdad? A ver, es que también estábamos ya en el viejo mediático, en el viejo de propaganda, y finalmente el Instituto Nacional Electoral ya puso énfasis en lo que pueden y no hacer los aspirantes a la presidencia del 2024. Fiscalización, va a contabilizar toda la propaganda instalada, buena suerte con eso, porque es un chorro, así como los gastos utilitarios y los gastos en asamblea. Nacho, se tardaron, un mes y cachito en poner orden, ¿no? ¿Estábamos en el viejo oeste o estamos en el viejo oeste? No importa la ley, hay que violarla, hay que burlarla, hay que meter esas violaciones, hay que meter esas penas que eventualmente un tribunal, porque además las van a apelar, en tu presupuesto para lo que quieras conseguir como partido político y los candidatos o aspirantes dentro de ese partido político. Es impresionante. No importa que haya una ley, no importa que haya reglas claras, no importa que nos hayamos puesto de acuerdo por décadas, que hayamos, según nosotros, mejorado esas leyes electorales para que se respeten, porque las van a violar, se las van a pasar por el arco del triunfo, y ahí están todos los partidos. Durante semanas, Gonzalo, la oposición, los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, criticaban la decisión de Morena, criticaban al Verde, criticaban al PT por violar la ley electoral flagrantemente. Ellos están haciendo exactamente lo mismo. Así es, 3 doritos después, están haciendo exactamente eso. 3 doritos, al dorito y medio, la ley. Ahora, ¿cómo contabilizar todo eso? Eso es imposible, es más fácil limpiar los mares que contabilizar las bardas que un día pintó Adán Augusto y al otro día borró Santiago Krill y luego volvió a pintar Claudia Sheinbaum, y que duraron ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto de ese dinero que pagan por una barda? Ese es un ejemplo, ¿no? Porque vivimos en una democracia de bardas. Es decir, tú pagas, y está documentado por colegas, tú pagas por un servicio que mayoritariamente no está bien constituido, una empresa que se dedica, o una organización que se dedica, o un grupo de personas que se dedican a pintar la barda con tu nombre. Gonzalo va. ¿Cómo contratas ese servicio, digamos? Te ofrecen un paquete, el paquete Gonzalo va, que es, nosotros te vamos a garantizar cierto número de bardas por tanto tiempo. Si llegan y las borran, si llegan y las manipulan, nosotros vamos a volverlas a pintar, ¿no? Si ya después es imposible mantener tu nombre porque llega Dan Augusto y tiene miedo de que Gonzalo le robe simpatías, pues entonces vamos a buscar otra barda. Pero me vas a pagar en efectivo. ¿Cómo carajo se contabiliza eso? Es decir, 34 millones de pesos. ¿En serio van a respetar eso? ¿En serio van a fiscalizar, comprobar con papelitos estos mujeres y hombres que quieren gobernar el país con el ejemplo violando la ley electoral? Es una farsa, es una burla. Dificilísimo, ya lo decías, casi imposible. Ya decías que tienen 34.3 millones de pesos como techo. También deben entregar un informe de ingreso y gastos antes del 2 de octubre. Ya sabemos cómo vienen estos informes, Nacho. Se prohíbe el uso de prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, pero también sabemos exactamente cómo también se le puede dar la vuelta a este tema muy candente. Por cierto, Nacho, te invito a escuchar el episodio de ayer de Política y otros datos, que justamente se llama 2024, la lupa de línea a los aspirantes presidenciales, con Mariela Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos, para tener, ¿verdad?, el detalle de lo que platicaron de estos lineamientos. Y tampoco, esta cita te invito, Nacho, neta, para que léete la entrevista que le hicieron también Mariel y Carlos Vargas a Beatriz Paredes, quien asegura justamente algunos puntos que estamos mencionando ahorita, de que hay riesgo de que se pretenda hacer una elección de Estado, que no hay una contienda justa, que las corcholatas hicieron promoción desde el gobierno, desde antes de empezar. De verdad, interesantísimo también la posición de Beatriz en esta entrevista, Nacho. La leí, escuché también porque sabía que íbamos a hablar de eso, Gonzalo, y finalmente ellos son ejemplo, particularmente Carlos Bravo Regidor ha llamado la atención
atención por mucho tiempo sobre estas violaciones, sobre estas simulaciones. Lo que a mí más me preocupa es, a pesar de que se publiquen entrevistas, estudios, se documenten estas violaciones, estemos tan tranquilos. Nos esté ganando más los otros temas, las distracciones que importan y que no, y que pasemos por alto esto de verdad como ciudadanos, porque entonces se perpetúa el asunto y se vuelve un gran negocio que a nadie le interesa transparentar, que a nadie le interesa castigar, que a nadie le interesa impedir y garantizar que no se repiten, y se sigue volviendo un negocio elección tras elección. Y en este país no es que haya cada 6 años, haya cada rato. Bueno, Nacho, como ya es viernes, vamos a cambiar un poquito del tema político electoral, porque 1 millón de mexicanos cancelaron ya su suscripción de TV de paga por el alza de precios y también por la menor oferta de contenidos. No sé si en casa tú todavía tengas TV de paga, tú todavía pagues por cable o alguno de estos servicios. Fíjate que cuando vi que este iba a ser uno de los temas, Gonzalo, sí estuve revisando, porque no sé si a ti te pasa esto, no sé si le pasa a quienes nos estén escuchando, que de repente por güey pagas servicios y no te das cuenta que llevas años pagando servicios. Todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Y que sí tengo servicios que no utilizo. Entre ellos está la televisión de paga. Y muchos mexicanos ya se empezaron a dar cuenta de esto. Y, por ejemplo, para dar algunas cifras, Sky, la filial de Televisa, experimentó una reducción en su base de suscripciones. Cayeron 13.4% en sus ingresos en el segundo trimestre del 2022. Y también Easy registró una disminución de 0.7% en sus suscriptores en el mismo periodo. Y tiene que ver con esta parte de, pues, ¿qué hay de nuevo ahí? Y que no me pueda dar una de las 50 plataformas que de todos modos pagamos por otro lado. Mira, es un tema bien complejo, pero para hacer a lo mejor un par de acercamientos está, por un lado, cómo se han venido transformando las maneras de consumir televisión, ¿no? Uh-huh. Lo haces todavía en televisión, estás ya privilegiando porque así te lo demanda tu estilo de vida, otros dispositivos que no tienen que ver con la televisión. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que ves en una televisión de paga? ¿Te vas a adaptar a estos horarios que una televisora, que una proveedora de contenido te va a dar y que a lo mejor no es compatible con tu día a día, o vas a optar por la demanda, por tus propios horarios, por el consumo posterior? Y dos, en un país como este en el que nos pasamos las contraseñas, no sé. Perdón, quieres entrar a ver Disney, quieres entrar a ver HBO, quieres entrar a ver Netflix, quieres entrar a ver ViX. Entras a tu televisión, dices, bueno, ya llegó el viernes. Nacho, pásame la contraseña, tú que ahorita estás en la cena, pásame la contraseña para ver una peli, ¿no? Claro. No, a mí me pasa, quiero entrar y no puedo entrar porque alguien está usándolo. Entonces, pues lo está usando alguien más y esto se reproduce, se reproduce en el país, sin hablar de otro tercer asunto o otra tercera mirada que es todavía más compleja, de la piratería, ¿no? De la manera en que opta mucha gente en, pues decir, no quiero pagar esa colección de membresías anuales que si va sumando es un gasto hormiga que se vuelve elefante, ¿no? Sí. Y prefiero, ¿no?, concentrar ese gasto en la piratería, que es para millones de mexicanos una opción. Así es, bueno, 1001 formas en las cuales la TV de paga está batallando en este país, como en el mundo entero está batallando con el cambio climático. Qué ruda, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que, a ver, ya sabíamos que el cambio climático ya está aquí, pero lo que dicen es aterrador, y lo que estamos viviendo es solo el inicio. Oye, qué bonitos temas elegiste, Gonzalo. O sea, y de viernes, ¿verdad? Para celebrar, para estar a todo dar. Mira, sí, a mí me llamó la atención particularmente estos días, porque a mí ha sido de mi interés, ahora que retomamos en Imagen Televisión el noticiero en las mañanas, es estos asuntos. Se viene publicando desde hace años, obviamente, ¿no? Desde hace meses y particularmente semanas, llamadas de atención de lo inédito que ya no es inédito. Es decir, ya no podemos contar las noticias en los medios masivos diciendo por primera vez, es algo atípico, algo que no se había visto, porque cada vez se vuelve más cotidiano y parte de la realidad internacional. Estamos viendo, sí, estas temperaturas en Europa, que en esta semana el Mediterráneo registra
una temperatura que nunca había tenido. Los incendios, por supuesto, en Italia, Kosovo, en Grecia, en China, y particularmente esta llamada de atención que hicieron varios medios, me gustó mucho cómo lo contó Los Angeles Times hace un par de semanas, sobre la entrada del antropoceno, ¿no? Que era una época precisamente marcada por esta, me gusta la palabra que utiliza, soberbia del ser humano frente a los derechos del planeta Tierra. El impacto humano, a partir de esta segunda mitad del siglo pasado, los científicos lo ubican 1950-1954, en el planeta Tierra. Es decir, ya es un cobro directo, un pase de factura cruel y pues inevitable al ser humano, en la quema de combustibles fósiles, la detonación de armas nucleares, el uso de fertilizantes y algo cotidiano y por cotidiano invisible, que es el daño con los plásticos a la tierra en vías fluviales. Es terrible y ahí están las consecuencias. Y esto no es nada más para decir que se va a poner peor. Se va a poner peor. Nacho, yo escogí los temas gachos y lo que tú quieras, pero gracias. Híjole, ya con esto, pues qué temo. Vamos, ¿qué quieres que haga, hermano? Ya estamos en el antropoceno. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Vámonos ya, Nacho, porque ya es viernes y como no todo está perdido, esta noticia para irnos con una sonrisa, ¿verdad? A disfrutar del fin de semana. Chalecos que traducen música para sordos. Son chalecos ápticos, así se les llama, y están diseñados para permitir que las personas sordas o con problemas de audición experimenten la música a través de vibraciones. 24 puntos de vibración que traducen la música a estas personas. Es de estas notas que cuando uno dice, puta, que la tecnología y el momento que estamos viviendo también tiene su lado tan positivo, tan lindo para estas personas. Mira, me vas a decir, puta Nacho, te estoy planteando un tema para irnos con una sonrisa y vas a salir con tus payasadas. A ver, qué bueno, qué tarde. Eso sí. Más vale tarde que nunca, sí, pero tarde y caro e inaccesible. Esta es una muestra, qué bueno que está ocurriendo, qué bueno que las personas con discapacidad hayan sido consideradas en estos conciertos, pero no es más que otra muestra de cómo nuestras sociedades, cómo nuestras ciudades y nuestros países, por muy desarrollados obviamente, salvo excepciones, obviamente hay países que son ejemplo y que están a la vanguardia en esto de la inclusión, pero construimos ciudades, organizamos conciertos para que las personas con discapacidad hagan el mayor esfuerzo para adaptarse. No los conciertos que se adapten a ellos, no el transporte público que se adapte a ellos, los obligamos a que ellos se adapten a los conciertos. Digo, que bien por este uso de tecnología, quiero saber cuánto costaría. Quiero saber qué tan accesible es. Finalmente, estas sociedades también exigen una cuota, una cantidad de lana para las personas con discapacidad que quieran ir a un concierto. Digo, este es parte de un programa bien llamativo, muy interesante, que me encanta. Music Not Impossible, está bien, pero es decir, ¿cómo volvemos esto accesible y una normalidad? No poner un rincón entre las gradas de un concierto donde se puedan medianamente estacionar 5 personas con discapacidad, 50 personas con discapacidad en un auditorio para 10,000. Te propongo algo, Nacho. ¿Qué te parece si buscamos nosotros aquí en Expansión probar este aparato y lo volvemos a comentar? No, pero probémoslo y estoy feliz. ¡Qué maravilla! Pero por favor, que se multiplique y que se vuelva accesible y que se vuelva lo más común. De eso se trata. Estos son pasos importantes, por supuesto. Pero bueno, es decir, que piensen en esos otros. Si sumamos los millones que gastamos en las campañas, que podríamos gastar en tecnología para personas con discapacidad, si pensamos en esos programas de becas que no incluyen a las personas con discapacidad, porque no hablamos en esa encuesta de las personas con discapacidad en esos sectores desfavorecidos que no acceden a los servicios de educación. Ojalá y este país esté considerando esa lana, pues para que cambie. Las corcholatas podrían ir donando esa lana y la oposición podría ir donando esa lana de entrada para unos chalecos. Me encanta. Y así redondeando toda la información de todos los temas que platicamos, Nacho, muchas gracias por habernos acompañado en esta Expansión Daily ya de cierre de semana,
Gonzalo, gracias a ti. Un abrazo a todos en Expansión Daily y pues nos vemos y nos escuchamos luego. Nos vemos por ahí, hay unas bebidas que platicamos antes. Muchas gracias. 7 caguamas por cabeza, 7 ya, con nombre y apellido, 7 caguamas. Firmado, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado hoy esta semana y recuerde que toda la información de estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó.